Buenos días, mis hermanas. Les saludo en el nombre del Señor, dando gracias por un día más de vida que nos da. Y quisiera que oráramos para comenzar nuestro estudio. Amado Señor, vamos delante de tu presencia, dándote gracias por la vida y la salud, las gracias porque nos guardas, Señor, nos protege. Y porque cada día, Señor, nos fortalece para poder, Señor amado, estar en tu palabra en este día. Ayúdanos, Señor, prepara nuestros corazones, Padre, para que podamos recibir tu palabra y que todo sea de acuerdo a tu voluntad. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Ya, el estudio de hoy lleva por nombre Hablar la verdad en amor. Ya, quisiera que fuéramos al libro de 2 de Samuel, capítulo 12, del 1 en adelante. Y dice así: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Ya? Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Lo vamos a dejar hasta ahí. Aquí está David, ¿cierto? Muy enojado, ¿ya? Porque este hombre había cometido tal cosa, ¿ya? Él estaba tan molesto que él no se había dado cuenta qué es lo que estaba pasando en su vida. ¿Ya? Porque Natán fue enviado por Dios, ¿cierto?, a decirle a Samuel, o sea, a David, lo siguiente. Continuamos la lectura. Porque David estaba molesto por lo que había hecho este hombre. Entonces, ahora vamos a ver por qué. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. ¿Qué vino a hacer Natán con la palabra que le vino a decir a David? Lo vino a confrontar. David había codiciado la mujer de Urías, había adulterado con ella, mandó matar a Urías y mintió. Todo esto lo hizo en secreto. Ahora, yo tengo una pregunta para usted. ¿Qué cosas hacemos en lo secreto que nosotros creemos que Dios no lo sabe? ¿Son cosas buenas? ¿Son cosas malas? Hermanas, Dios conoce todo, nuestra vida, toda nuestra vida, Dios la conoce. Hasta lo más secreto, hasta lo más íntimo de uno, Él lo conoce. Hasta las palabras que yo pienso y no digo, hasta eso Dios lo sabe. Dios buscó la manera de confrontar a David, de que él se diera cuenta de que lo que él estaba haciendo estaba mal. Ahora, y buscaba también restaurar la relación que David tenía con Dios. También con nosotros, hermanos, Dios busca restaurar la relación que hay entre nosotros y Él. Pero
nosotros dejamos que Dios restaure esa relación. Porque para esto son dos partes. Es mi parte hacia Dios, porque Dios, Él siempre está. Él es incondicional conmigo. Él está ahí para mí todos los días, las 24 horas del día. Él está ahí para mí. ¿Y usted? ¿Cuánto tiempo al día pasa en la Escritura? ¿Cuánto tiempo al día escucha lo que Dios quiere decir a través de su palabra? ¿Cuántas veces al día me confronto con la palabra del Señor? ¿Cuántas? Cuando yo, hermanas, yo lo digo personalmente, estoy en el baño, ¿cierto? Y me voy a mirar en el espejo. Me veo tal cual soy, ¿cierto? Veo mis arrugas, veo, no sé, me veo que estoy chascona, ¿cierto? Eso es lo que yo hago cuando me veo en el espejo. La Biblia es como un espejo. La palabra del Señor es como un espejo. Ahí yo me veo tal cual soy. Dios me dice lo que yo estoy haciendo bien, lo que yo estoy haciendo mal. Y me da las normas y las reglas para yo poder corregirme y hacer las cosas bien. Pero si yo no me miro en este espejo, que es la palabra del Señor, ¿cómo voy a poder corregir lo que está mal? No puedo. Entonces tengo que pasar tiempo en la palabra del Señor. Lo que David hizo trajo consecuencias, y consecuencias graves. Hay momentos en la vida en que nosotros también cometemos errores. También hacemos cosas que nos hacen ser, que también traen consecuencias. Y en algunos casos buenas y en otros casos malas. ¿Ya? Pero Dios juzgó a David. ¿No? Y si lo hizo en amor y con la verdad. No lo hizo así como diciendo, mira David, te equivocas. No. Con amor y verdad. Y le hizo ver lo que estaba mal. Lo que él había hecho. A través de Natán, le hizo ver, lo confrontó. ¿Ya? Ahora, hermana, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa? Cuando hay un hermano que está haciendo las cosas mal, o una hermana que está haciendo las cosas mal, ¿qué es lo primero que nosotras hacemos? Le voy a dar algunos ejemplos para que ustedes digan si es así o no, ¿ya? Lo primero que hacemos es juzgar. Bien, no creo. Obviamente mal, ¿cierto? Y digo, pero si ese anda en Egipto hace rato. ¿Le ha sonado esas palabras? ¿Le suenan? Pero si eso le pasa por chismoso, o por chismosa, o porque vive hablando mal de los demás. Otra frase que es común, pero ¿quién le manda a meterse donde no debe? Y hay un dicho popular que me llamó mucho la atención cuando yo estudiaba y se me vino a la mente, y dije, y así vamos haciendo leña del árbol caído. ¿Viene bien aquí? Y vamos haciendo leña del árbol caído. Muchos de nosotros, nos hacemos parte de conflictos y situaciones en las cuales no tenemos nada que hacer.
nos hacemos partes de conflictos y situaciones en las que ni siquiera sabemos nada. Y a veces nos vemos metidos dentro de un conflicto donde nosotros o no dijimos nada, o simplemente por el hecho de estar ahí, nos hacen parte. Hay que tener cuidado con eso también. Recuerden, Dios conoce todo. Conoce lo que pienso, lo que siento, Dios lo conoce. Por eso les decía adelante, hasta las palabras que yo pienso sin decirlas, Dios lo conoce. Ahora, si vamos a hacer lo correcto, ¿qué es lo primero que yo debería hacer? 1, no juzgar, ¿cierto? No hablar mal a las espaldas, ¿cierto?, de este hermano o de la hermana. Ya, tampoco hacerle el vacío. Ah, no, porque se equivocó, no, porque ¿para qué me voy a acercar si anda en Egipto? Capaz que se me pegue. No. Al contrario. El amor con el cual yo pueda saludar al hermano o a la hermana, independiente de cuál sea la situación, puede hacer que él pueda recapacitar y se pueda arrepentir de corazón. ¿Ya? Y lo otro es orar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría, ¿cierto? Que nos guíe para poder hablar en amor y verdad, para hacerle ver su error, como Dios también lo hizo con David. ¿Ya? Para que Dios, a través de su Espíritu Santo, pueda reconocer que ha pecado y se arrepienta con todo su corazón. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha arrepentido con todo su corazón de algo que hizo mal? Es porque Dios obra en la vida de cada una de nosotras. Hay momentos en que nosotros nos arrepentimos de lo malo que hemos hecho. Pero también han habido momentos, por lo menos en mi vida, en que he callado por amor a mi hermana o a mi hermano, para no provocarle más dolor. También eso es importante de considerar. A veces no quiere decir que uno no quiera decir lo que sabe o lo que escuchaste. Uno no lo va a divulgar, no porque no quieras confrontar al hermano. A veces uno guarda silencio simplemente por amor. Por amor a este hermano o por amor a la hermana. Ahora, si tú lo quieres ir a hablar y decirle a la hermana o al hermano lo que está pasando, recuerda siempre que las cosas uno las tiene que decir con verdad y con amor. ¿Ya? Mis palabras y las palabras de ustedes, todo lo que nosotros decimos, siempre tienen que ser de edificación y no de destrucción. Cuando nosotros juzgamos a alguien sin saber realmente lo que ha pasado, podemos juzgar, obviamente, sin saber lo que está ocurriendo. Le hacemos el vacío. Pero son actitudes sabias esas, no lo son. ¿Ya? Quisiera que fuéramos al libro de Zacarías 8, 16 y 17. Zacarías 8, 16 y 17. Y dice así: estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, dice Jehová.
me quedo en silencio porque esto es... Dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, que es lo que estamos hablando del tema de hoy. Hablar la verdad en amor. ¿Ya? Cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. En Mateo 22, 29, ¿qué dice? Este es el segundo mandamiento, ¿cierto? Que Dios nos dejó. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cada vez, hermana, y esto se lo quiero dejar así bien claro, cada vez, hermana, que tú hables mal de alguien, estás hablando mal de ti mismo. Recuerda que cada persona que está fuera o que es cercano a ti es tu prójimo. Y si hablas mal de alguien, ¿no puedes estar hablando mal de tu prójimo? ¿A quién debemos llevarle la palabra del Señor? ¿A quién debemos hablarle del Evangelio para que pueda llegar a los pies del Señor? Entonces, hermana, la palabra del Señor dice, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. El pensar mal, el jurar en falso, son cosas que Dios aborrece, que a Él no le gustan. ¿Ya? Así como nuestro Padre Dios nos corrige, debemos nosotros hacerlo también. Nosotros podemos confrontar, sí, lo podemos hacer, ¿ya? Con la palabra de Dios, que es pura y santa, para apartarnos nosotros del mal y para poder hacer que otros también se aparten del mal. ¿Quieres tu hermana ser confrontada con la palabra del Señor? Entonces, hermana, hágalo a diario. Ore, lea la palabra del Señor, medite, escuche lo que Dios tiene a través de la palabra del Señor para decir a su vida. Mírese cada día en la palabra del Señor. Muchos personajes de la Biblia fueron corregidos de su mal proceder. Y ahí aún así podemos ver el amor incondicional que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él nos disciplina a través de las pruebas para que podamos entender la razón y nos podamos arrepentir. ¿Por qué razón nos ocurren las cosas? Si son buenas o son malas. Buscar el motivo, el por qué. Más que el por qué, el para qué. Si lo hicimos bien, amén. Y si lo hicimos mal, podemos arrepentirnos y volver a empezar. Dios nos da esa oportunidad. Romanos 5:8 dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No dice unas pocas cosas, dice todas las cosas le ayudan a bien. Hermanas, dejémonos corregir por el Señor. Porque si yo no dejo, por ejemplo, si yo tengo a mi hijo pequeño, lo dejo que haga lo que él quiera, ¿va a aprender algún día? Va a ser un niño mimado, va a ser un niño que él va a querer hacer lo que él quiera, no va a respetar las órdenes, no va a respetar a sus padres, nada.
Así como nosotros somos hijos de nuestro Dios y Él nos corrige, Él nos enseña a través de su palabra. Él nos enseña cómo debemos conducirnos, cómo debemos seguir adelante. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? Él es nuestro Padre. Él nos corrige. Y nosotros sí podemos corregir a un hermano. Nosotros podemos ir en amor, en verdad, en oración, ¿cierto? Antes, en el momento en que uno va a hablar con la persona, y después, ¿para qué? Para poder lograr un arrepentimiento y que puedan acercarse al Señor. Hebreos 12:11 dice, y aquí casi ya terminamos. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Alguno de ustedes, como le decía al principio, le gustaba cuando niña que le castigaran, que le corrigieran? Todo castigo siempre es, ¿cierto?, causa tristeza, no causa gozo. Yo no he visto, por ejemplo, cuando corregía a mi hijo cuando era chico, les decía, no sé, o les daba su palmada, ellos se ponían a llorar. Porque no es la disciplina no es motivo para estar gozoso, sino de tristeza. Cuando Dios a nosotros nos corrige, cuando Dios a nosotros nos disciplina, en muchos casos hay dolor. Pero también dice, pero después da fruto, apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Quiere dar fruto? Si Dios le está disciplinando, es para que usted dé fruto. ¿Ya? Hermana, les invito a que si tienen que confrontar a alguien, lo hagan. Si tienen que resolver un conflicto o corregir una situación, lo hagan. Pero con la guía del Espíritu Santo, no en la carne. ¿Ya? Hermanas, si estás pasando una situación difícil, si estás en conflicto, donde crees que no puedes, confróntalo en el Señor. Con la palabra de Dios, orando, estudiando, dedicando tiempo a escuchar, como decía delante, lo que Dios tiene que decir. Usted dirá, pero suena repetitivo, sí. Pero es importante estarlo repitiendo siempre. La palabra del Señor dice, y lo repetirás a tus hijos. No le decía, lo va a decir hoy día solamente, no, todo el tiempo. Y es necesario estar repitiendo siempre esto, de que hay que orar, de que hay que estar leyendo la palabra. Si va a confrontar a alguien, hágalo, pero en verdad y con amor. Ya, el Señor les bendiga. Espero que este tema sea de edificación para su vida, que puedan resolver situaciones difíciles. Sabemos que Dios está con ustedes. El Señor les bendiga, les quiero mucho.